La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos no comer carne o no andar en la carne. ¿Qué pide Dios? Hoy abramos los oídos y los ojos. La religión mundial única es demoníaca. Esta semana pasada en que conmemorábamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recordé la última congregación a la que asistí. Y la verdad es que mi corazón se entristeció al recordar tantas veces que la esposa del pastor me invitó a las reuniones de oración, porque muy emocionada, por cierto, porque se iban a juntar la religión que predomina en el mundo, los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová y las diversas denominaciones cristianas. Y preguntarán ustedes, bueno, pero ¿por qué la tristeza? Eso aparentemente, eso pues se oye bien. Bueno, pues la tristeza fue porque aunque jamás acepté una invitación de esa índole, sí me di cuenta que muchos miembros mansamente obedecían a pie juntillas pensando que era algo bueno que todas las religiones se juntaran. Pero eso solo dejaba ver la falta de conocimiento bíblico porque lo hacían sin darse cuenta de la gran herejía que se estaba consumando. Es cierto que actualmente ya no somos despreciados. Ahora nos llaman eufemísticamente hermanos separados. Y enseñan que sí es posible que entre los miembros de la Iglesia romana y los verdaderos cristianos, que por supuesto los hay, puede haber unidad. Pero por Dios, eso es algo que Dios aborrece, eso es un fraude. Es la prueba de lo que pronto se instaurará a nivel mundial y obviamente Dios no lo aprueba. Lamentablemente, una gran mayoría de pastores, maestros de la Biblia y creyentes en general no se han dado cuenta que el diablo está repitiendo su vieja estratagema de llegar a los cristianos a la unidad, enarbolando la bandera del amor verdadero, la tolerancia y la unidad, dicen ellos, dentro de la diversidad. Y con eso, ¿saben lo que están haciendo? Ignorando la doctrina cristiana bíblicamente correcta. Esto es lo que está encandilando a muchos ingenuos que creen que la iglesia va a conquistar las naciones para Cristo y que viene ese avivamiento mundial tantas veces profetizado, entre comillas, por una inmensa cantidad de falsos profetas y profetizas a lo largo de estos últimos años. Galas 2, del 3 al 5 dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducir nuestra esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. En la parte evangélica existen dos tipos de creyentes involucrados en la cuestión de una religión mundial única. El que, aunque se dice creyente, es demasiado ingenuo y muy, pero muy ignorante, hasta insensato, diría yo. Y el otro es el falso hermano que sabe muy bien no solo lo que está haciendo, sino a quién sirve realmente. De estos últimos incluso hay muchos líderes de congregaciones. Y aquí Pablo escribe que a la recién nacida iglesia de Jerusalén habían entrado algunos falsos hermanos que querían saber si los creyentes en Jesús guardaban o no la ley de Moisés. O sea, estaban encubiertos. ¿Y qué hicieron después esas personas? Bueno, pues esas mismas personas introducían herejías encubiertas y además se declaraban acérrimos enemigos de los apóstoles, o sea, los perseguían. Pues este problema se sigue presentando hoy en día. De hecho, estuvimos viendo un programa que nos habla acerca de la deconstrucción del ser humano, con enseñanzas que los falsos hermanos, falsos pastores, falsos apóstoles y falsos profetas en las congregaciones que se prestan para ello, y obviamente malos maestros en las escuelas seculares, enseñan cosas extrañas a los niños, a nuestros niños y a nuestros jóvenes también. Los primeros en el Evangelio y los segundos
en cuanto a los principios morales que son eternos. Ahora, ahora hablan de valores, cuando lo que a los cristianos nos interesa son los principios, porque esos son eternos, esos no se mueven. Los valores sí, los valores son subjetivos. Lo que para mí puede ser de relevancia, para usted no, o para otra persona no. Y los principios no, los principios esos permanecen y además fueron dados por Dios. Bueno, eso ha dado lugar a los falsos hermanos que se dicen cristianos, pero que en realidad no lo son, porque traen como eh, imposición las nuevas formas de vida por el evangelio torcido que han aprendido de los falsos maestros, que les han enseñado que la sola fe en Jesucristo no es suficiente. ¿Por qué? Pues porque según ellos dicen que ahora se necesita más y por eso les han metido el circo, les han metido los foros de televisión y les han metido el teatro a las congregaciones. Pero los cristianos comprometidos no nos podemos someter a esos falsos pastores y maestros ni por un segundo. Recordemos que Pablo nunca cambió las verdades del Evangelio. Ese siempre permaneció igual y él predicaba igual en una congregación que en un templo, que donde fuera. Él predicaba lo mismo porque se trataba de predicar el Evangelio. Y esa es la estrategia de Roma para llevar a los que se dejen a consolidar la única religión, la cual fíjense que ni por asomo es doctrina de Cristo y que muchos por negligencia están siguiendo, están cambiando de espíritu, prefieren dejar la verdadera cobertura del Espíritu Santo por seguir la herejía del falso espíritu demoníaco disfrazado de santidad. ¿Y por qué digo eso? Porque ahora se siguen a hombres sometiéndose a sus disque coberturas. Ah, no, ¿qué dicen los pastores ahora? Usted está bajo mi cobertura. ¿Perdón? ¿Qué hizo ese hermano por usted? No hizo absolutamente nada. Todo lo hizo el Señor Jesucristo. Y usted debe estar sometido a la cobertura del Espíritu Santo, no a la de ningún hombre. Usted no tiene que someterse a ningún hombre. Usted no tiene por qué seguir doctrinas de demonios. Porque miren, ahora resulta que si se predican las verdades del Evangelio de la manera correcta, es un escándalo. No, cállense, se nos viene el mundo encima. Pero lo que no entienden es que si no se habla la verdad, aunque escandalice, ya no se está predicando el Evangelio correcto. Se estaría predicando una herejía, un evangelio demoníaco. Por eso buscan hacer esa mezcla extraña entre la luz y las tinieblas. Lo malo es que quienes están en la luz ni siquiera lo entienden. Y eso los lleva un paso más adelante. ¿Por qué? Pues porque se está mezclando lo romano, que es quien lo promueve, con lo evangélico y lo oculto. Y la gran mayoría de quienes asisten a las congregaciones no se están dando cuenta. Solo quienes permanecen fieles a la sana doctrina de nuestro Señor y a su Espíritu van a poder escapar de ese engaño mortal. Recordemos que la super mega iglesia del falso profeta tiene muchas aristas y una de ellas es que la religión romana actual es tolerante con las demás religiones según ellos, al grado de permitir a sus miembros que practiquen todas las cosas, siempre y cuando permanezcan, aunque sea de nombre, en su religión. Les permiten todo. ¿Ustedes creen que con la astucia del diablo les iba a ser muy difícil preparar a sus gentes para que se hicieran pasar por ministros evangélicos? Obviamente no. De hecho, hay pastoras dentro de las congregaciones, como la que me invitaba, que aún sin estar plenamente conscientes sirven al más alto jerarca de la iglesia romana. Y esto es una realidad indiscutible. Pero no solamente ellos, también hay el tipo de creyentes ingenuos que están siendo muy perversamente engañados porque ignoran la enseñanza de Pablo. Y estoy hablando de creyentes, porque creyentes, miren, hasta el diablo cree, se disfraza como ángel de luz, acuérdense. No estoy mencionando cristianos, estoy hablando de creyentes. Todos esos que siguen esas cosas son creyentes, no son cristianos.
Dice según a los Corintios 6, 14 al 17, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Aquí el apóstol habla del afecto de los corintios cristianos. Ellos se habían unido con los incrédulos y esto no les permitía reconciliarse con Dios. La idea de no os unáis en yugo desigual está basada en Deuteronomio 22:9. Allí se prohibía unir con yugo a dos animales distintos. ¿Qué está diciendo el texto? Está hablando de dos cosas que se unen, pero que no deberían de estar unidas. Ahora, ¿en qué sentido los corintios cristianos se unieron en yugo desigual con los incrédulos? ¿O cómo nosotros lo podemos hacer? Miren, este es el principio en el mensaje que comúnmente se usa en la celebración de un matrimonio. Y habla de que cuando nos casamos con un incrédulo, imagínense si somos piadosos y nos casamos con alguien que es incrédulo o incrédula, según sea el caso, que no se haya convertido, o nos llevará a la perdición, a apartarnos de Dios, o vamos a cargar una cruz de por vida. Sin embargo, aquí Pablo quiere decir mucho más que solamente casarse con un incrédulo. La realidad es que el pasaje se aplica a cualquier situación en donde dejemos que el mundo influya en nuestra vida. Cuando estamos siendo conformados a este mundo y no estamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como enseña Romanos 12:2, quiere decir que nos unimos con los incrédulos. Pero aquí el problema es que ya no sabemos si el incrédulo es el otro o nosotros, que hacemos a un lado lo que Dios nos demanda y no damos testimonio de nuestra fe. En alguna ocasión alguien me decía, ayúdame a orar por mi hijo, porque la novia que trae no es cristiana. Y bueno, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que sacar a las personas del error, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros no estemos haciendo lo mismo que la persona. Bueno, entonces yo le digo, mira, primero asegúrate que tu hijo realmente sea cristiano. Porque tú no me puedes decir que tu hijo es cristiano si llega a las 3 de la mañana bien borracho y al otro día llega a las 12 al culto. Ah, pero fue al culto. Pues eso no es un cristiano. Por eso les digo, a veces ya no sabemos si el incrédulo o el cristiano, si el incrédulo es la otra persona o somos nosotros que hacemos a un lado lo que Dios nos demanda. Nosotros tenemos que dar testimonio de nuestra fe siempre y donde quiera que estemos. Primero los Corintios 5, 9 al 13 dice, les escribo por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Fornicarios, bien sea en la carne o bien sea en espíritu, porque hay fornicación espiritual también. Pues en tal caso, les sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quiten pues a ese perverso de entre ustedes. Fíjense, dice aquí, esto habla especialmente del asunto de la influencia que se ejerce sobre nosotros. Y Pablo de ninguna manera está sugiriendo que los cristianos no deban de tener relación con los incrédulos, porque en un mundo lleno de gente sin Dios, pues es imposible que no lo hagamos si tenemos que trabajar, tenemos que comprar
víveres, tenemos que estudiar, tenemos que ir al médico, muchas cosas. Y por eso lo deja claro en el pasaje. Y ya lo he dicho en otras ocasiones, no está mal que tengamos amigos no cristianos. Lo malo es que no seamos cristianos delante de ellos, que en lugar de que nosotros los influyamos, ellos nos influyen a nosotros. Ese es el problema. Es cuestión no de presencia, sino de influencia. El principio es que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, eso ya lo sabemos. Y si el mundo ejerce influencia sobre nosotros, entonces es claro que es un yugo desigual. Estamos en yugo desigual cuando permitimos que el otro nos influya, pues estamos en un yugo desigual. ¿Qué tenemos que hacer ahí? La influencia pecaminosa del mundo nos puede venir de cualquier parte y en cualquier momento porque no somos infalibles. Todos los días seguimos luchando con nuestras batallas diarias, con nuestra carne, y somos vulnerables. Por eso no debemos de ser tan permisivos sobre las cosas que pueden llegar a influenciar nuestras mentes y con ello, pues nuestras vidas. Por eso, Iglesia de Cristo, abramos los ojos y los oídos. Esa idea de una religión mundial única no es más que el esfuerzo organizado para lograr la cooperación y la unidad entre todas las religiones, incluyendo la cristiana bíblica. Hay la idea, o tienen la idea, de que van a caminar en unidad, en una sola fe y una sola comunión, no solo en el culto, sino en la vida común. Ah, qué bonito se oye, ¿verdad? Juan 17:21 dice, para que el mundo crea. Y este es el pasaje que utilizan para justificar esa idea. Yo no sé si ustedes recuerden que allá a finales de los 90, creo, hubo una reunión que en lo personal me llamó mucho la atención porque junto al jerarca romano estaban muchos líderes, ya no les quiero llamar pastores porque la verdad es que no lo son. Parecen más líderes de una secta, parecen más líderes de otra cosa menos de una congregación cristiana. Pero también había cantantes de música cristiana, famosos, representando a los evangélicos, porque yo soy cristiana evangélica y a mí ninguno de ellos me representaba, ¿eh? Ninguno de ellos. Yo no necesito representantes. Pues ese es un ejemplo de lo que será la religión mundial única, que es demoníaca. Por cierto, miren, esa reunión fue muy bien vista por muchos ignorantes que siguen predicando doctrinas de demonios que, por supuesto, van a seguir así porque están siendo rodeados y aclamados por gente negligente y temerosa de defender las enseñanzas bíblicas. Se callan porque al cabo no entienden. ¿Para qué les digo si no entienden? No. Nosotros tenemos que hablar la verdad. ¿Qué importa que pase lo que nos pase? Más pronto llegamos con el Señor. Pero miren, si la iglesia verdadera no se pone las pilas, ¿sabe lo que va a pasar al rato en sus congregaciones? El pastor va a llevar a un hombre llegado del Medio Oriente o del sur, del sudeste asiático o qué sé yo, de por allá, con un turbante enredado en la cabeza, le va a ir a predicar, porque pues está promoviendo la unidad mundial entre las religiones y hay que cooperar, hay que aceptar, le dirá su falso pastor. Hermanos, de acuerdo con la escritura, eso no es correcto y lo acabamos de leer. Nosotros no vamos a estar, como dice 2 Corintios 6:14, en yugo desigual con los incrédulos. Pero les invito a que vayamos más allá. Génesis 1:4 dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué nos está diciendo eso? Que la luz y las tinieblas no tienen ninguna comunión, son como el agua y el aceite. Júntenlos a ver si puede. No, no puede. No tiene ninguna comunión. Dios las ha separado desde el inicio de la creación y nosotros no debemos de confundirnos ni de tratar de cambiar las cosas. Los hijos de luz, ¿y por qué no las vamos a cambiar? Porque nosotros no somos más sabios que Dios. Los hijos de luz no debemos tener comunión con acciones, enseñanzas, ni mentiras de las tinieblas. Los hijos del Dios debemos de ser sobrios, honestos y valientes, manteniendo nuestra fe,
cuidando nuestra doctrina, o sea, lo que aprendemos, lo que nos enseñan, y defendiendo las verdades de la Escritura. Nosotros debemos de dejar las obras de las tinieblas a quienes viven en ellas. ¿Y por qué viven en ellas? Pues porque son las mismas tinieblas. Por eso, así de sencillo. Como iglesia debemos aprender a dividir la luz de las tinieblas, a separarla. Y en particular, cada cristiano que se considere fiel al Señor debe apartarse del mundo y dejar de hacer lo mismo que el mundo hace. Y cuando juzguemos, actuemos, oigamos y enseñemos o nos enseñen, tenemos que aprender a discernir entre lo digno y lo vil, entre lo santo y lo profano, y mantener la diferencia bien marcada que Dios hizo el primer día de la creación. Porque la luz y las tinieblas no tienen comunión entre sí. Mire, aunque se oiga bien bonito, como les decía, se busca la unidad de los cristianos, no debemos involucrarnos con cualquiera que se haga llamar cristiano. Salmos 133 dice, 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Claro, que no debemos olvidar que para Dios, por supuesto que es importante que estemos unidos. Y así lo enseña el texto. Sin embargo, hay un detalle que no debemos pasar por alto. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. El Señor Jesucristo nos dice que podemos reconocer como pertenecientes a su familia, a sus hijos, a los cristianos fieles a su palabra, a aquellos que con sinceridad hacen la voluntad de Dios Padre que está en los cielos. Y en las palabras, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, está incluida la evidencia de una fe genuina. Esa fe genuina, pues la reconocemos por ser una fe obediente a las enseñanzas bíblicas. Y la Escritura lo enseña muchas veces. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. O sea, si obedeces lo que yo te mando. Lucas 8:21. Entonces él respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, no se conforman con oír, sino que van más allá y la obedecen. ¿Y qué es lo que están diciendo estos textos, en otras palabras? Que nadie tiene el derecho de considerarse hijo de Dios ni hermano de un cristiano verdaderamente comprometido, a menos que con sinceridad busque obedecer los preceptos divinos. Esa es la evidencia de ser hijo de Dios y hermano en Cristo. Precisamente esos son el tipo de hermanos a los que se refiere el Salmo y que son los que realmente anhela el corazón de Dios, no el tipo de familias, entre comillas, formadas por cristianoides llevados por todo viento de doctrina y viviendo vidas distorsionadas en entornos completamente mundanos, sin Dios y sin temor de nada. Imagínense ustedes a cristianos que profesan el cristianismo, pero niegan aspectos fundamentales de la fe. Miren, hay que preguntarnos si todos esos que buscan unirse de verdad, como dicen ellos, son cristianos, pero que no lo sean de palabra, sino en el sentido bíblico de la palabra. Porque sí, muchos se refieren a nuestro Señor Jesucristo diciendo que es el Señor y que es el Salvador, pero no aceptan lo que la Biblia dice acerca de Él. Y no nos vayamos lejos. Miren, están los de la iglesia romana, los que andan promoviendo todo eso. Ellos son unos idólatras. Además, no solamente eso, ellos han añadido dogmas y quitado de la doctrina lo que la Biblia enseña. ¿Y qué me dicen los de los mormones con sus libros de Mormón, de doctrinas y convenios, y que su perla de gran precio, que son la base fundamental para su enseñanza? O los testigos de Jehová que han cambiado la Biblia, pero eso sí, se dicen ser seguidores de Jesucristo y afirman ser cristianos, pero niegan lo que la Biblia dice acerca de la naturaleza y la obra de Cristo. ¿Y qué decir de los musulmanes? Bueno, miren, de esos mejor ni hablamos.
Otro ejemplo que no es tan manifiesto, digamos, que no es tan evidente, es el libertinaje cristiano. Y ese lo encontramos en casi todas las denominaciones, que aunque se dicen cristianas, generalmente rechazan muchas verdades esenciales. Por eso se ve a muchos falsos cristianos envueltos en situaciones muy poco honrosas para un cristiano verdadero. Hoy en día eso es lo que descaradamente se enfatiza para la próxima y no muy lejana, créanme, religión mundial única entre los evangélicos y las demás religiones a todas luces demoníaca. Las cosas se están acelerando más de lo que ustedes se imaginan, mucho más. Por eso les digo, hay que abrir los ojos y mantener los oídos atentos. No hay que estar ignorantes de las cosas. Dios perdona pecados, pero no perdona ignorancia, ¿eh? Porque fíjense, mire, ellos están promoviendo la unidad, declaran que todos son cristianos y que todas son normas de fe que honran a Dios, pero ¿será verdad eso? Claro que no, porque hay diferencias sustanciales. Miren, el cristianismo bíblico y las demás son religiones diferentes que practican y creen cosas diferentes acerca de la salvación, de la autoridad de la Biblia, de la naturaleza del hombre, pero sobre todo de la obra de Cristo en la cruz. Y hay un larguísimo etcétera. La lista de diferencias irreconciliables, por cierto, entre lo que dice la Biblia y lo que las demás religiones afirman es muy grande. Y eso hace que sea imposible la unión que buscan y que por supuesto es antibíblica. A ver, póngase usted que no sabe hablar ruso, a platicar con un ruso. A ver si puede hacerlo, a ver si puede haber ahí compatibilidad. Pues no la va a ver. ¿Por qué? Pues porque no se entienden. ¿Cómo se van a entender si usted habla un idioma que el otro no conoce y el otro habla un idioma que usted no sabe? Es imposible. Pero quienes lo niegan no son fieles a lo que dicen creer. No importa de qué lado estén, puede ser del lado de los cristianos o del lado de los no cristianos. Alguien de cualquier otra religión que se tome en serio su fe va a rechazar lo que crea un cristiano bíblico, pero también al revés. Si usted es un verdadero cristiano, va a rechazar lo que el otro le traiga, porque usted ya tiene cimentada su fe en lo que dice la Escritura. No en lo que le estoy diciendo yo, no en lo que le dice su pastor, no en lo que le dice nadie más, no, en lo que le dice la Escritura. Por cierto, mire, si esto le está interesando, póngale un like para que más personas lo escuchen. De verdad, esto es muy importante. Segunda los Corintios 6:14b dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Se van a rechazar mutuamente. Los corintios se decían cristianos porque eran muy afectuosos y eran demasiado cariñosos en el sentido que pensaban que eso era aceptable o tolerable. O sea, como ahora, ay, es que Dios es amor, Dios es bueno. Sí, pero también tiene su lado opuesto. Dios no tolera cosas que no son aceptables. Dios también es juicio, no solamente es amor. Entonces, los corintios cristianos eran muy afectuosos, eran demasiado cariñosos en el sentido que pensaban que era aceptable o tolerable mezclar la justicia con la injusticia, las tinieblas con la luz y admitir a Belial, que Belial significa inutilidad o iniquidad, refiriéndose a Satanás, junto con Cristo. Imagínense usted juntar a Cristo con Belial. Ese término se usaba en el Antiguo Testamento para describir a hombres que visiblemente eran perversos y escandalosos. Según a los Corintios 6:14, en su parte C dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando Pablo utiliza este término, está refiriéndose, como ya se los dije anteriormente, a la influencia más que a la presencia. Porque cuando los grupos están en comunión y la unidad es tal, lo que le pertenece a uno le pertenece también a otro o a todos. O sea, van a tener que compartir cosas. Y ese es precisamente uno de los encantos de la religión mundial única, que por supuesto es demoníaca. Que a menudo las religiones diferentes son grupos fanatizadamente afines sobre asuntos muy específicos.
Pero los cristianos bíblicos mantenemos una postura radicalmente firme a favor de la vida. Un punto de vista bíblico respecto a la familia formada por Dios y el deseo ferviente de justicia en el mundo. Otras creencias pueden tener una convicción contraria a la Biblia. Sin embargo, la tentación de juntar bienes en pro de una causa común es muy grande. Pero a ver, ¿qué se pretende con la religión mundial única que por supuesto es demoníaca? Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Porque la Escritura nos dice claramente cómo debemos de vivir los cristianos bíblicos en cuanto a nuestras relaciones con los perdidos. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 28:19 al 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Todo esto que les acabo de leer convierte al Evangelio en nuestra máxima prioridad, porque todo lo que hacemos es para traer gloria y honor a Dios, y debemos vivir obrando bien, obrando el bien frente a un mundo perdido y moribundo, llevando a los perdidos ¿qué? El mensaje del Evangelio que transforma vidas. Compartir la muerte y la resurrección de Cristo trae gloria a Dios y debe motivar nuestra relación con el mundo, pero solamente para eso, para que nosotros seamos influencia en ellos, no para que ellos sean influencia en nosotros. ¿Y saben algo? Miren, predicar el Evangelio que salva no es ninguna prioridad en esa religión mundial única que por supuesto es demoníaca. Esa es una idea que ni por asomo está en sus mentes perversas. Lo que hacen ellos es concentrarse en lo político, en lo social, en lo económico, en lo ambiental. ¿Recuerdan a Greta? Bueno, para ser claros, miren, en lugar de buscar transformar corazones, se esfuerzan por otras cosas que aunque, pues sí, no dejan de ser importantes, no lo son más que predicar el evangelio a los perdidos, ¿eh? Dice Efesios 2, del 1 al 3, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la meta final de una iglesia cristiana verdaderamente comprometida. Que sus acciones la lleven a buscar la salvación de los pecadores perdidos. Y como cristianos, si es que los consideramos fieles a Dios, debemos considerar lo que está próximo a suceder, para asegurarnos de que el Evangelio se ha extendido por toda la tierra. No se nos olvide que Jesús vino a buscar y a salvar a la humanidad de la perdición eterna y del infierno, que por cierto fue creado para Satanás y sus demonios, porque ellos son los enemigos de nuestras almas. El demonio, Satanás, es quien ha decidido establecer un sistema religioso oculto que va a controlar al mundo. Un sistema en el que la gente podrá creer, podrá matar y morir por él a través de la religión mundial única, porque sabe que la religiosidad es un concepto intrínseco en la humanidad y es la perversión del sentido espiritual de acercarse a Dios que en muchas culturas y razas está distorsionado. ¿Y qué mejor que unirlas? Pero lo que no saben es que los cristianos no tenemos una religión. Estoy hablando de los cristianos verdaderos, de los cristianos bíblicos, de los cristianos comprometidos. Nosotros no tenemos una religión.
Nosotros tenemos una relación personal con el único Dios verdadero, creador de todas las cosas. Así que vamos a ver qué dice Apocalipsis 18, 4, 6. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Esta exhortación va dirigida al pueblo de Dios a salir de la influencia de Roma y su religión, para no ser enredados en su maldad y que eviten recibir el juicio de destrucción que está por venir. Y ya, eso ya está a la puerta, ¿eh? Las cosas se están acelerando, por eso le digo, abra los ojos y mantenga sus oídos atentos. Y usted que se dice cristiano y asiste a alguna congregación, o sea, no falta los domingos. No. ¿Ya analizó lo que le están enseñando? ¿O qué piensa hacer cuando llegue el momento de decidir? El Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé entendimiento y valor para obedecer su palabra. Y para quienes se encuentren en una congregación escuchando herejías y falsas doctrinas de demonios, salgan corriendo sin ver atrás, no sea que se conviertan en estatuas de sal. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. Investigue, estudie, escudriñe, medite en la escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Es cuestión de vida o muerte eternas. Y si escuchó hasta este punto, significa que está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edifico, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas la escuchen. Yo lo espero la próxima semana, cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La iglesia verdadera dice, ven, Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.